Advertencia. El siguiente archivo contiene relatos, creencias antiguas, violencia ritual y fenómenos que han sido asociados al miedo colectivo y al castigo. No es un relato infantil. No es una historia navideña. No se recomienda a público sensible ni a menores de edad. Lo que estás a punto de escuchar forma parte de tradiciones que sobrevivieron a la censura. Y que, según algunos, jamás dejaron de manifestarse. Mientras el mundo celebra la Navidad con luces, regalos y canciones. Existe una historia que nunca fue pensada para ser contada junto al árbol. Una historia que no habla de recompensa, sino de castigo. En algunas regiones de Europa existe una noche donde el miedo no viene del infierno, sino de las calles mismas. Cadenas arrastrándose, campanas oxidadas, figuras que no sonríen. Su nombre es Krampus. Y aunque hoy se le presenta como folclore o tradición, en Archivo Espectral no abrimos mitos suavizados. Abrimos archivos incómodos. Relatos que sobrevivieron al tiempo. Y preguntas que nunca debieron hacerse en voz alta. Para entender a Krampus, debemos retroceder mucho antes del cristianismo. Mucho antes de iglesias, santos o celebraciones decembrinas. En las regiones alpinas de Europa, actual Austria, Alemania, Hungría y el norte de Italia. El invierno no era una estación. Era una amenaza. El frío significaba hambre. La nieve significaba muerte. Y sobrevivir requería disciplina absoluta. En ese contexto nacieron las entidades del castigo. No como demonios, sino como mecanismos de control social. Krampus surge como una figura ligada a el invierno extremo, la obediencia, el miedo como correctivo, el castigo físico como advertencia. No castigaba por placer. Castigaba porque el caos, en invierno, mataba a todos. Las descripciones más antiguas coinciden en algo perturbador. Krampus no imitaba al diablo cristiano. Su forma estaba ligada a lo salvaje. Cuernos de cabra o carnero. Rostro híbrido, entre humano y bestia. Lengua larga y grotesca. Pelaje oscuro. Cadenas oxidadas. Campanas para anunciar su llegada. No era majestuoso. No era elegante. Era crudo. Representaba aquello que el invierno sacaba de las personas. Violencia, necesidad y miedo. Krampus no fue solo un cuento para asustar niños. Fue parte de rituales reales. Durante ciertas noches del invierno, hombres del pueblo se vestían como Krampus. No para jugar. No para entretener. Sino para ejecutar castigos simbólicos. Niños desobedientes. Jóvenes violentos. Adultos que rompían normas comunitarias. Los látigos no siempre eran simbólicos. Las persecuciones no siempre terminaban en risas. El miedo era real. Porque el mensaje era claro. El invierno no perdona. La comunidad tampoco. Cuando el cristianismo se expandió por Europa, encontró un problema. Krampus no podía ser eliminado. Era demasiado antiguo. Demasiado arraigado. Así que no fue borrado. Fue transformado. Se le colocó al lado de San Nicolás. Uno premia. El otro castiga. Una estrategia perfecta. Pero también peligrosa. El error de la iglesia. Al intentar domesticar a Krampus, la iglesia no lo debilitó. Lo volvió más temido. Krampus dejó de ser un corrector social. Y pasó a ser visto como una entidad que se llevaba niños. Arrastraba cuerpos. Encadenaba almas. Castigaba más allá del arrepentimiento. Las historias cambiaron de tono. Ya no era pórtate bien. Ahora era. Si Krampus viene, puede que no regreses. Uno de los símbolos más perturbadores es el saco. Según los relatos, Krampus lo usaba para llevarse a los castigados. No siempre se decía a dónde. Al bosque.
a la montaña, al frío eterno, a un lugar del que no se vuelve. En aldeas pequeñas, no era raro que niños desaparecieran en invierno. Y nadie hacía demasiadas preguntas. En documentos parroquiales ocurre algo inquietante. Las menciones a Krampus desaparecen durante ciertos periodos. No porque dejara de existir, sino porque dejó de escribirse. Cuando una historia se vuelve demasiado real, el silencio se vuelve la mejor censura. ¿Y si Krampus nunca fue solo una historia? Hasta aquí, todo podría explicarse como tradición y miedo social. Pero hay algo que no encaja. Relatos repetidos en distintas regiones hablan de figuras con cuernos caminando en la nieve, campanas sin nadie cerca, marcas de cadenas en el suelo, arañazos en puertas cerradas, olores a animal y metal oxidado, eventos que no cuadran con simples disfraces. Y surge una pregunta incómoda. ¿Y si Krampus no es solo un mito, sino una manifestación creada por la mente colectiva? Cuando la mente crea presencias. En 1972, en Toronto, Canadá, un grupo de investigadores realizó un experimento inquietante. Crearon un personaje ficticio. Le dieron historia, personalidad y emociones. Y comenzaron a tratarlo como si fuera real. Lo que ocurrió después quedó documentado. Golpes. Respuestas. Interacción. Algo que no debería existir. Comenzó a comportarse como si existiera. La conclusión fue perturbadora. Una creencia compartida puede generar manifestaciones reales. Durante siglos, millones creyeron en Krampus. Millones lo temieron. Millones repitieron su imagen. Millones lo invocaron simbólicamente. En términos ocultistas, esto tiene un nombre. Egregor. Una entidad alimentada por creencia, emoción, rituales, repetición. Krampus no tuvo que existir desde el inicio. Pudo formarse. Eventos que no encajan. Existen informes modernos que hablan de personas heridas sin ver disfraces, ojos brillando en la oscuridad, animales mutilados, cámaras que fallan solo ciertas noches, huellas imposibles en la nieve, archivados como incidentes folclóricos. Una forma elegante de decir, no sabemos qué fue. El miedo es como una puerta a entidades. Krampus no aparece en verano. No aparece sin ritual. No aparece sin expectativa. Aparece cuando se le teme. Cuando se le recuerda. Cuando se le espera. Como si necesitara ser llamado. Aunque nadie lo invoque conscientemente. Krampus no nació como demonio. No nació como entretenimiento. Pero quizá tampoco nació como simple invención. Tal vez fue creado lentamente. Pensamiento a pensamiento. Invierno tras invierno. Y si eso es cierto, entonces la pregunta ya no es si Krampus existe. La pregunta es, ¿qué tan real puede volverse algo? ¿Cuándo millones creen en ello al mismo tiempo? Porque lo que sigue no habla de teoría. Habla de noches reales. De violencia documentada. Y de celebraciones donde algo más parece caminar entre los hombres. En los pueblos alpinos, el miedo no era privado. Era colectivo. Todos conocían la historia. Todos repetían la advertencia. Todos participaban, directa o indirectamente. Cuando una comunidad completa cree en una figura, la teme, la describe igual, la espera cada año. Esa figura deja de ser solo un relato. Se convierte en un arquetipo activo. Aquí es donde Krampusnacht deja de ser una celebración. Y comienza a aparecer otra cosa. Cada elemento de la fiesta cumple una función ritual. Las máscaras. Eliminación de la identidad individual. Las pieles y cuernos. Conexión con lo animal.
Las campanas, anuncio de presencia. Las cadenas, símbolo de castigo y control. La fecha fija, sincronización colectiva. El recorrido por las calles, marcación del territorio. Nada de esto es aleatorio. Son los mismos componentes que aparecen en rituales antiguos. Repetición. Simbolismo. Testigos. Emoción intensa. El miedo compartido alimenta algo. Lo más inquietante es que la mayoría de participantes no cree estar realizando un ritual. Creen estar celebrando. Pero los rituales más efectivos no siempre son conscientes. Funcionan porque se repiten. Krampus no necesita invocación explícita. Le basta con ser recordado, ser temido, ser representado. Cada año, la imagen se refuerza. Cada año, el símbolo se reactiva. Aquí ocurre el punto de quiebre. Cuando una persona se coloca la máscara, deja de ser ella misma. Se convierte en Krampus. Y cuando decenas hacen lo mismo, la figura deja de ser individual. Se vuelve una sola cosa moviéndose en muchas formas. Testigos describen esto como una sensación de unidad, una energía distinta, una pérdida del control personal, conductas que no recuerdan después. Eso no es actuación. Eso es disociación colectiva. Si aceptamos que la mente puede crear fenómenos compartidos, entonces Krampus encaja perfectamente. Siglos de miedo transmitido a niños. Castigo asociado a su imagen. Silencio de adultos. Repetición anual. No crean una historia. Crean una estructura mental estable. En términos ocultistas, un egregor. En términos psicológicos, una entidad simbólica funcional. En términos paranormales, algo que responde cuando se le llama. Los testimonios modernos muestran algo inquietante. Apariciones fuera de fiestas. Presencias solitarias. Sonidos sin explicación. Ataques donde no había celebraciones. Como si el símbolo ya no necesitara del ritual completo. Como si hubiera aprendido a manifestarse por sí mismo. Esto ocurre, según muchos investigadores, cuando un egregor alcanza suficiente fuerza. Cada vez que se representa a Krampus. En fiestas. En películas. En decoraciones. En disfraces. Se reactiva el arquetipo. No importa si es burla o miedo. Para la mente colectiva, la atención es alimento. Krampus no fue creado por un autor. Fue creado por el invierno, el miedo, la necesidad de control, la repetición comunitaria. Fue moldeado por siglos de ritual inconsciente. Y eso lo vuelve más inquietante que cualquier demonio. Si Krampus existe como entidad mental colectiva, entonces su presencia no depende de que alguien crea individualmente. Depende de que nadie deje de hacerlo. Y mientras cada invierno alguien lo recuerde, algo seguirá respondiendo. Después de recorrer siglos de historia, rituales, castigos, silencios y testimonios, queda claro que Krampus no puede explicarse como un solo fenómeno. No es solo folclore. No es solo tradición. No es solo miedo heredado. Es algo que funciona. Funciona como advertencia. Funciona como símbolo. Funciona como presencia psicológica. Y en algunos casos, funciona como algo más. Porque cuando una figura logra sobrevivir a cambios de religión, prohibiciones legales, avances científicos, modernización cultural, entonces ya no pertenece al pasado. Pertenece a algo más profundo. Krampus nunca fue explicado por completo. Nunca tuvo un origen cerrado. Nunca tuvo un final definido. Y eso lo vuelve peligroso. Porque lo que no se explica, la mente intenta completarlo. Y lo completa con miedo.
con imaginación, con expectativas. En el mundo paranormal, esto es una constante. Las entidades que más se manifiestan son aquellas que no están del todo definidas. Krampus no aparece por casualidad. El invierno no solo enfría el cuerpo, aísla, oscurece, silencia. Las noches son más largas. Los sonidos viajan distinto. La mente se vuelve más vulnerable. Y durante siglos, ese estado fue acompañado por una idea clara. Algo sale cuando el mundo se apaga. Krampus no camina todo el año. Camina cuando el entorno lo permite. Aquí llegamos al punto más incómodo. Krampus no necesita ser físicamente real para tener consecuencias reales. Si una comunidad actúa como si existiera, entonces existe en su comportamiento. Si el miedo modifica decisiones, entonces el miedo es real. Si una idea genera violencia, silencio o trauma, entonces la idea ya cruzó al mundo físico. En lo paranormal, la frontera entre lo real y lo simbólico no siempre importa. Negar no elimina, solo desplaza. Durante siglos se intentó ridiculizar a Krampus, convertirlo en caricatura, volverlo mercancía. Pero eso no lo disolvió, solo lo volvió más difuso. Y lo difuso es más difícil de controlar. Cada generación hereda algo. Algunos heredan historias de guerra, otros de hambre, otros de castigo. Krampus es la memoria de un miedo antiguo. El miedo a romper el orden cuando el mundo es frágil. Ese miedo no desapareció, solo cambió de forma. Por cada archivo revisado, hay historias que nunca se escribieron. Personas que vieron algo y prefirieron callar. Familias que no preguntaron. Comunidades que entendieron el silencio. En el mundo paranormal, el silencio también es un testimonio. Hoy, Krampus aparece en decoraciones, películas y disfraces. Pero bajo esa capa moderna, el símbolo sigue intacto. Sigue siendo el castigo, el recordatorio, la sombra del invierno. Y cada vez que alguien se pregunta si es real, lo revive un poco más. Krampus no es solo una figura del pasado. Es un reflejo de lo que ocurre cuando el miedo se transmite durante siglos, sin resolverse. Tal vez nunca sabremos si Krampus camina realmente, pero si sabemos algo con certeza. Hay ideas que, cuando se repiten lo suficiente, dejan de pertenecer solo a la mente. Y en ese punto, ya no importa cómo las llamemos. Simplemente tal vez esté real y busca algo en particular. Porque en este mundo estamos más cerca de lo paranormal de lo que la humanidad piensa. En este mundo paranormal, donde muchas cosas se nos ocultan, donde archivos fueron cerrados y relatos fueron silenciados. Archivo Espectral existe para abrir esas historias y cuestionar lo que creemos conocer. Si este archivo te pareció interesante, te invito a suscribirte al canal y a dejar tu like, porque eso ayuda a que este espacio siga creciendo y a que más relatos ocultos puedan salir a la luz. Y si has vivido algo inexplicable, si tienes un relato personal, algo que te haya ocurrido y nunca te atreviste a contar, puedes enviarlo en un mensaje al correo que está en la descripción del video. Leo cada historia con respeto. Gracias sinceras a todas las personas que se quedaron hasta el final de este archivo. Este caso se cierra aquí, pero muchos otros aún esperan ser abiertos.